2021, año de ser influenciadores. Y quiero invitarle a que abra su corazón. Comienzo diciéndoles esto. Usted se ha dado cuenta en estos días que la nación de Israel está de boga en las noticias, ¿verdad? Porque el conflicto que hay en el Medio Oriente entre Israel y todo lo que es el pueblo palestino, Hamás, todas estas agrupaciones, pues otra vez se ha vuelto a avivar. Ataques de misiles contra Israel, Israel responde. Y sabe, pensando en eso de Israel, allá en Israel ocurre un fenómeno, y es un fenómeno bien interesante que se llama los torrentes. Diga conmigo, los torrentes. Dígalo más fuerte. Los torrentes. Gente de todo el mundo viaja a Israel para ver ese fenómeno. Es un fenómeno natural que consiste en lluvia. Viene el periodo de lluvia, cae en los montes que rodean el desierto del Negev, y de los montes el agua desciende e inunda el desierto. Y yo preparé un videíto para que lo vean y para que de esa manera lo puedan visualizar. Así que veamos ese video, por favor. Este es el desierto, y esto es lo que llaman ellos los ríos secos. Ahí está el cauce del río. Todo eso ahorita está seco, pero cuando se dé el fenómeno del torrente, todo eso se va a llenar de agua. Cuando el agua llega, ese lugar se vuelve un lugar de cascadas. Una zona desértica, todo está seco, todo está árido, pero miren cómo empieza a brotar el agua. Esto es real, esto no es un montaje. Esto es exactamente lo que pasa en Israel durante el fenómeno del torrente. Escuchen el sonido del agua descendiendo.
Mire la gente que viaja para presenciar el fenómeno, cómo el desierto se inunda de aguas. La gente en Israel celebra este momento, la gente se alegra. Porque esta agua es la que le da vida al desierto, la que lo hace florecer. A medida que pasan las horas, este fenómeno dura más o menos 5 a 6 días. Y a medida que pasan las horas y los días, se vuelve más intenso y mayor cantidad de agua. ¿Se acuerdan el lugar que les dije que estaba seco? Mírenlo cómo está ahora. Miren las cataratas que se forman. Wow, ¿cuántos quieren eso? Hoy quiero que vayamos a la Biblia, a Hechos capítulo 10, porque hoy Dios va a derramar su torrente sobre nosotros. Hechos capítulo 10, vamos a leer del versículo 44 al 46. Yo lo voy a leer en la versión TLA, traducción del lenguaje actual. Usted puede leerlo en la versión que usted tiene ahí. Dice la palabra: todavía estaba hablando Pedro con ellos cuando de repente el Espíritu Santo vino sobre todos los que estaban escuchando el mensaje. Digan, cayó el torrente. Dígalo fuerte conmigo, cayó el torrente. De repente vino el Espíritu Santo sobre todos, diga, sobre todos los que estaban escuchando el mensaje. Los que habían venido de Jope con Pedro se quedaron sorprendidos al ver que el Espíritu Santo había venido también sobre los que no eran judíos, y los oían hablar y alabar a Dios en idiomas desconocidos. Diga conmigo, Señor, háblame en este día. Quiero tu torrente. Alguien dígalo de corazón, dígalo, quiero tu torrente. Usted que está allá en su casa conectado, dígale, Espíritu Santo, quiero tu torrente. Quiero tu agua viva sobre mi casa, sobre mi familia, sobre mi matrimonio, sobre mis negocios, sobre el llamado que me has hecho, sobre el propósito eterno que tienes conmigo. Quiero tu torrente. Y quiero compartirles esta palabra que la he titulado Es para todos. Grítelo conmigo, es para todos. Dígalo fuerte, es para todos. Como introducción quiero decirte esto. En el libro de los Hechos tú encuentras 3 derramamientos poderosos del Espíritu Santo, 3 Pentecostés. El primer Pentecostés está en el capítulo 2,
cuando el Espíritu Santo sopló sobre los 120. El segundo Pentecostés está en el capítulo 8, cuando dice la Biblia que el Espíritu Santo cayó sobre la región de Samaria. Y el tercer Pentecostés es el del capítulo 10, cuando la Biblia habla acerca de la venida del Espíritu Santo sobre la familia y la casa y los amigos íntimos del centurión romano, este hombre Cornelio. Y de ese evento es que yo quiero hoy que meditemos en la Escritura. El tercer Pentecostés, el de la iglesia gentil, el que nos abarca y nos cubre a usted y a mí. Y dice la Biblia, usted ha leído la historia. Si su merced de pronto no está muy empapado, quiero ponerle la tarea que lea todo el capítulo 10. Le va a bendecir mucho. Yo he escogido esos 3 versículos que leímos porque en ellos se condensa, se concentra todo lo que ocurrió aquel día. Y es que el Espíritu Santo vino como un torrente. El Espíritu Santo vino como esas aguas que vimos de ese fenómeno allá en Israel. El Espíritu Santo produjo un de repente. ¿Sabe qué es bien lindo hablando acerca del fenómeno de los torrentes? Que la gente sabe más o menos la fecha por la que ocurren. Es finales de octubre e inicios de noviembre cuando estos torrentes empiezan a ocurrir, cuando empieza la temporada de lluvias en Israel. Y la temporada de lluvias termina más o menos para el mes de marzo, finales de marzo, principios de abril. Y se da lo que la Biblia llama las lluvias tempranas y tardías. Es decir, la gente sabe que cae la lluvia, los primeros aguaceros caen finalizando octubre e iniciando noviembre. Y los que quieren ir a ver los fenómenos tienen que ir a veces una vez al día, 2 veces al día. Es fascinante, véalo por internet, búsquelo y se va a dar cuenta. Es bien lindo. La gente anda con el deseo, la gente quiere ver el fenómeno, la gente, y por eso le piden a Dios, manda lluvia, manda lluvia. Yo quiero ver el torrente. Y hoy estamos iniciando una serie del Espíritu Santo, la persona más linda y más hermosa que está sobre esta tierra. Hoy estamos iniciando una temporada donde como iglesia vamos a crecer en la comunión con el Espíritu Santo. Vamos a conocerlo más, vamos a adentrarnos más en la intimidad con Él. Alguien dígame amén a eso. Y saben, yo le he pedido al Señor todos estos días en el ayuno en que estoy, le he dicho, Señor, envía tu lluvia. Yo quiero ver el torrente en Manantial Sede Norte. Yo quiero ver. ¿Te diste cuenta cómo ese desierto está seco, completamente árido? Pero cuando el torrente viene, cuando las aguas inundan, todo cambia. ¿Te diste cuenta que el panorama del cauce de esos ríos cuando está seco es totalmente opuesto y diferente al cauce ya lleno, inundado por las aguas? Yo estoy creyendo y te lo profetizo en el nombre de Jesús, que este más de mes y medio que vamos a estar como iglesia siendo edificados a través del conocimiento y la comunión con el Espíritu Santo, el torrente de Dios va a caer sobre nosotros. El torrente de Dios va a caer como aquel día cayó sobre la casa de Cornelio, sobre su familia, sobre sus amigos íntimos. Y en esta historia del bautismo del Espíritu Santo en la iglesia gentil hay 2 actores principales: Cornelio, el centurión romano, y Pedro, el apóstol. Y yo quiero en este día que me acompañes a ver 3 aspectos necesarios para que el derramamiento del Espíritu Santo venga a la luz de esta escritura. Es bien sencillo, no te voy a hablar nada de ultratumba, pero sí quiero que abras tu corazón y lo recibas. Hoy, como pastor de esta sede, quiero poner el fundamento, quiero poner la palabra. El Señor me dijo, si ustedes hacen como pueblo estas 3 cosas que esta familia hizo, no duden que el derramamiento de mi espíritu vendrá sobre ustedes. Y yo le creo a Dios.
¿Cuánto le creemos a Dios aquí? Yo te lo digo, si estas tres cositas que te voy a dejar en el corazón las hacemos, porque no son de oírlas, es de hacerlas. Si las hacemos, te lo aseguro que viene la temporada más gloriosa que hayas vivido en tu vida. Porque cuando el Espíritu Santo llega e inunda, mis hermanos, nada ni nadie puede ser igual. Y el primer aspecto que quiero dejarte en el corazón es este: para que venga un derramamiento del Espíritu Santo como ocurrió con la iglesia gentil, lo primero que necesitamos es corazones que anhelan su presencia. Dígalo conmigo: corazones que anhelan su presencia. Cuando tú miras el texto, te encuentras con un hombre que tenía un corazón increíble, Cornelio. Un hombre de un corazón rendido a Dios. Un hombre de un corazón que tenía estas características, anótelas. Un corazón reverente, devoto, piadoso. Tenía un corazón de respeto por Dios. Era un hombre que respetaba a Dios. Tenía un corazón de compromiso con el necesitado. Usted lee el capítulo 10 y la Biblia dice que lo que el ángel le dijo a Cornelio cuando tuvo la visión y se le reveló es que le dijo: tus oraciones y tus ofrendas a los pobres han hecho memoria delante de Dios. Un hombre con un corazón orientado hacia el necesitado, pero también un hombre de oración. Un hombre de oraciones permanentes, porque dice la Biblia que este hombre oraba siempre. Dios está buscando en este tiempo gente así. Un hombre dispuesto a invertir para traer la gloria de Dios a su casa, porque la Biblia dice que cuando el ángel le habló y le dijo: Cornelio, tus oraciones y tus ofrendas a los pobres han hecho memoria delante de Dios, y yo he venido para orientarte y decirte qué hacer. Manda a traer a Pedro. Manda a alguien, tráelo. Y la Biblia dice que el ángel le dio las indicaciones precisas. Porque, mis hermanos, escúchenme en esto: cuando Dios encuentra a alguien que en su corazón tiene hambre por él, Dios no se hace del rogar. Dígale que está a su lado: Dios no es rogado. Los colombianos entendemos esa expresión, ¿no? Nosotros decimos eso cuando encontramos gente que no es necesario rogarle, porque a veces hay gente que toca rogarle, pero Dios no es así. Cuando Dios ve a alguien con un corazón dispuesto, cuando Dios ve a alguien que tiene hambre, cuando Dios ve a alguien que anhela, el Señor envía. Y yo quiero que sepan, yo tengo muchos defectos, en eso no quiero que me imiten, pero quiero que me imiten en lo que sí tengo como virtud. Y si hay algo que su pastor tiene, es hambre por la presencia de Dios. Por eso yo, desde que llegué a esta sede, ustedes lo saben, yo establecí la oración. Y yo no la establecí para que otros oren, yo la establecí y yo mismo la lidero. ¿Y sabe qué es lo que me empuja a mí a orar? Yo tengo hambre por Dios. Yo tengo hambre por su presencia. Yo he aprendido que un pueblo de Dios que pierde el hambre por la presencia de Dios se vuelve un pueblo religioso, se vuelve un pueblo rutinario. Nos volvemos mecánicos, nos volvemos predecibles, nos volvemos fríos, nos volvemos muertos, nos volvemos secos como el desierto del Negev cuando el torrente no está. Pero cuando el Señor encuentra corazones como el de Cornelio, piadosos, devotos, rectos, con hambre por su presencia, el Señor no lo deja sin respuesta. Y yo quiero hoy decirte que te animo como creyente, como hermano en la fe, como hijo e hija de Dios. Yo te animo a que en esta temporada te alinees con lo que el Espíritu Santo quiere hacer, te alinees con lo que Dios está dándonos. Y pastor, ¿cómo lo hago? En primer lugar, empieza en tu oración a decirle: Señor, tengo hambre por tu presencia.
Anhelo tu presencia, te anhelo más. Pastor, pero yo ya llevo 40 años en el evangelio, eso se lo he dicho muchas veces. Pues no te canses, no te canses. Él es una fuente inagotable. Pastor, pero yo ya me las sé todas. Esa actitud demuestra que estás seco. Cuando un creyente llega a esa actitud de soberbia, de creer que ya lo conoce todo de Dios, es la evidencia que el Espíritu Santo hace rato lo abandonó. Aló. Porque los que tratamos cada día de tener una vida de comunión con el Señor, sabemos que nunca se agota. Sabemos que cada día lo necesitamos más que ayer. Por eso me gustaba esa canción. ¿Se acuerdan de ese coro? Ayer ya pasó, te necesito hoy, Espíritu Santo, sopla en mí. Ayer ya pasó, te necesito hoy. No me dejen solo. Espíritu Santo, sopla en mí. Sopla en mí, sopla en mí, Espíritu Santo, sopla en mí. Tenemos que tener hambre por eso. Y yo quiero invitarte hoy y desafiarte a que entres en esa línea del Espíritu y lo anheles, que nos parezcamos a ese Cornelio, que seamos los Cornelios de hoy. El segundo aspecto, la segunda clave para que el derramamiento del Espíritu Santo venga como en la iglesia gentil, es tener corazones dispuestos a romper estructuras. Anote eso. Tener corazones dispuestos a romper estructuras. Dice la Biblia que simultáneamente, como Dios trataba con Cornelio y enviaba ángeles a hablar con él, al día siguiente envió un ángel a tocar a Pedro. Y dice la Biblia que Pedro estaba en oración y le vino una experiencia, una visión. Y en la visión vio un lienzo que descendía y vio animales que él consideraba inmundos, de los que la ley prohibía. Y en la visión lo que se le ordenaba, ojo, y no se lo ordenaba cualquiera, era Dios mismo ordenándoselo. Dios le decía a Pedro: mata ese animal y cómetelo. Y Pedro decía: no. En la visión Pedro decía: no, porque es un animal inmundo, porque la ley me lo prohíbe, porque yo nunca he hecho eso. Pero Dios fue contundente en la visión con Pedro y le dijo: lo que yo he limpiado, tú no lo llames inmundo. Y la Biblia dice que Pedro meditaba en esto. Es decir, que Pedro fue sacudido por la revelación que Dios le estaba dando. Es decir, que Pedro no lo recibió de inmediato, como que Pedro no lo entendió, como que Pedro decía: ¿esto viene de Dios o viene del diablo? Pero dice la Biblia que cuando estaba pensando en eso, vinieron los hombres que Cornelio envió y le dijeron: Pedro, unos hombres te buscan. Y en esa comunión que Pedro tenía con el Espíritu Santo le dijo: no tengas temor de ir con ellos, porque yo los he enviado. Y dice la Biblia que cuando Pedro los recibió, les preguntó: ¿quiénes son ustedes? ¿Por qué me buscan? Y ellos le cuentan y le dicen: es que hay un hombre que tiene hambre por Dios. Hay un hombre que tiene hambre y sed de Dios. No es un judío, es alguien de Roma, un romano. Es centurión, es comandante de una compañía de soldados, pero es un hombre piadoso, es un hombre temeroso de Dios, es un hombre que tiene hambre por la presencia de Dios. Y haces bien en ir con nosotros. Y como el Espíritu Santo ya le había dado la orden, Pedro les dijo: entren a mi casa, quédense esta noche y mañana emprendemos el viaje. Y Pedro fue con él. Y dice la Biblia que mientras iba,
Y cuando llegó a la casa de Cornelio y vio a Cornelio y se entrevistó con él, Cornelio, como era un bebé espiritual, como era alguien inexperto, tan pronto vio a Pedro, dice la Biblia, que se arrodilló a adorarlo, como que Pedro fuera gran cosa. Y Pedro le dijo: no, ¿qué está haciendo usted ahí? Párese a ver, hombre, yo soy un hombre igual que usted. Y por eso es que yo me afianzo en el tema de que usted no debe idolatrar a los pastores. Usted ama a mí, respéteme y ámeme, pero nunca ponga su mirada en mí. Si usted quiere mirarme, solo sea para ver a Cristo en mí. Pero ese cuento de que le hacen a uno fila para que uno termine el culto y se ponga a orarlos, olvídese de eso. Erradicado eso de aquí. Usted no necesita arrodillarse ante un hombre. Usted necesita arrodillarse ante Dios. Y Pedro lo entendía. Y Pedro por eso no le dejó que él hiciera eso. Pedro le dijo: levántate. Pero el Espíritu Santo le dio testimonio a Pedro que ese Cornelio que estaba ahí, aunque de pronto hacía cosas locas como esa, aunque no tenía todo el conocimiento, pero era un hombre hambriento por la presencia del Espíritu Santo. Y dice la Biblia que Pedro entendió. Y yo quiero ir a ese versículo porque ese versículo es tremendo. El versículo 34. El versículo 34 dice: entonces Pedro comenzó a decirles: ahora comprendo que para Dios todos somos iguales. ¿Por qué ese no dice igual? Ya. Yo veo con claridad que Dios no muestra favoritismos. Esta es otra versión. ¿Esa versión cuál era? La NTV. La NTV dice así: veo con claridad que Dios no muestra favoritismos. En la versión TLA, que es en la que yo estoy, dice: ahora comprendo que para Dios todos ¿qué? ¿Todos qué? Somos iguales. Es decir, en la versión más puritana, más tradicional, dice que Dios no hace acepción de personas. Pastor, ¿qué significa eso? Escúchame. Lo que Dios le estaba mostrando y dejando claro a Pedro es que bajo la gracia muchas de las estructuras que él tenía bajo el formato de la ley ya no operaban. Lo que Dios le estaba diciendo a Pedro es: Pedro, yo me moví por algunos siglos de esa manera, pero yo ahora estoy haciendo un cambio. Y es que yo quiero hacerle entender a todo el mundo por el Espíritu que Dios, que es soberano, puede hacer los cambios que Él quiera. Lo repito, Dios, que es soberano, puede hacer los cambios que quiera. Y yo quiero decirte algo, siervo de Dios, en esta hora. Yo quiero invitarte a algo. Abre tu mente y tu corazón, rompe tus estructuras. Dios estaba rompiendo las estructuras religiosas, litúrgicas de Pedro. Dios estaba mostrándole a Pedro que eso que ellos tenían como un orgullo, porque ¿qué era esa actitud que tenían los judíos? De mirar a los demás como, ¿sabe cómo miraban los judíos a los no judíos? Es fuertísimo, lo miraban como perros. Por eso usted encuentra que en el capítulo 11, después del capítulo 10, en el capítulo 11, los líderes de la iglesia en Jerusalén mandaron a llamar a Pedro todos bravos. Y le dijeron: Pedro, ¿cómo así que nos enteramos que usted estuvo entrando en la casa de esos perros? ¿Cómo así que usted se fue a comer con ellos? Todo eso está prohibido. Nosotros somos especiales. ¿Sabe qué era eso? No era más que el corazón más lleno de orgullo y de altivez. ¿Sabe qué era eso? Esa tentación y esa trampa en la que podemos caer los hijos de Dios, de creernos que porque Dios está con nosotros, entonces nosotros somos la última Coca-Cola del desierto. Dígale que está a su lado: no es cierto, también hay Pepsi. Ay, ese chiste estuvo bueno. Hola, por lo menos con ese ríanse. ¿Sabe qué era lo que Dios estaba derribando en ellos? Ese orgullo, esa altivez del judío, creerse más que los demás. Y Dios le estaba diciendo a Pedro: Pedro, quiero que tengas claro que delante de mí todos, judíos, griegos, gentiles, de cualquier nación. Y la Biblia dice que Pedro lo entendió.
Pedro lo entendió. Pedro entendió y dijo: ahora entiendo, ahora comprendo que el Señor se place, que el Señor se goza en cualquier persona de cualquier nación que le ama y le busca. Yo quiero que lo entiendas, pueblo de Dios. Estamos adentrándonos en una temporada donde el Espíritu Santo va a quebrar estructuras religiosas en nosotros, donde el Espíritu Santo va a derribar toda altivez, todo orgullo, toda jactancia, todo lo que impide. Escúchame, pastor, ¿y cuál es la aplicación de esto? Yo alabo al Señor, por eso mi mensaje se llama Es para todos. Alguien diga conmigo: es para todos. Alguien grítelo: Él no tiene favoritos. Dígalo más fuerte: Él no tiene favoritos. Dígalo de esta otra manera: diga: Él no hace acepción de personas. Te vas a sorprender que en estos días el Espíritu Santo va a caer sobre gente que tú no te imaginas. Te vas a sorprender que el Espíritu Santo va a usar niños. El Espíritu Santo se va a mover en ancianos. El Espíritu Santo va a inundar la iglesia. Y yo quiero dejarte claro: todo el que lo anhele y lo quiera será lleno del Espíritu Santo. Será lleno. No habrá acepción de personas. Y Dios nos va a meter en una temporada como iglesia donde va a derribar toda esa cantidad de estructura religiosa que nosotros mismos hemos levantado y que no nos deja ser llenos del Espíritu. Ojo con lo que le estoy diciendo. Le comprometo mi palabra de pastor que eso va a ocurrir. Yo vi al Espíritu Santo obrando, rompiendo ataduras, cadenas. Le he pedido al Señor que después de esta temporada, uno de los frutos que se note en nosotros del Espíritu Santo es un corazón más humilde. Porque como el Chavo del 8, sin querer queriendo, a veces nos volvemos muy soberbios. A veces nos volvemos muy altivos, como Pedro y como los judíos, que se creían mejor que todo el mundo. A veces nos volvemos gente arrogante. Y esa es una de las cosas de por qué la gente de afuera no puede ver al Dios nuestro, porque nosotros mismos no se lo estamos mostrando. O la perspectiva que mostramos de Dios es una perspectiva incorrecta. ¿Sabe por qué muchos de los gentiles no querían tener nada que ver con los judíos? Precisamente por el orgullo y la altivez de los judíos y la forma tan arrogante y con tanto desprecio como los judíos trataban a los demás. Pastor, ¿y de dónde vino eso? ¿Cuál fue el origen de eso? Pues que el pueblo de Israel terminó malinterpretando un mandamiento que Dios les dio. Y lo que Dios les dio a ellos fue que cuando ellos se fueran a unir para procrear y para extenderse generacionalmente, pues se unieran con los de su mismo pueblo. Pero ¿cuál era el sentido de Dios de decirles eso? Que el pueblo se las diera de gran cosa y que por decir yo soy pueblo de Dios, entonces yo soy superior a los demás. No, lo único que Dios quería era que poblaran la tierra y la llenaran, pero con pureza, compartiendo la misma cosmovisión de vida y de esa manera extender el reino. Pero ellos lo tomaron fue por el otro lado. Como somos pueblo de Dios, somos lo non plus ultra, somos lo máximo. Dile que está a su lado: no somos lo máximo. Dile que está a su lado: no somos lo máximo. Dile que está a tu lado: dile, tú no eres más que nadie. Y dile, tampoco menos que nadie. Tú eres lo que Dios dice de ti. Y lo que Dios dice es que somos sus hijos. Alguien diga amén a eso. Diga: es para todos. Diga: no hay acepción de personas. Dios va a romper estructuras. Dios va a sacarnos esa religiosidad de la mente. Todo aquello que se convierta en un obstáculo para que tú y yo seamos llenos del Espíritu, se va en el nombre de Jesús. Dios lo va a derribar. Si lo hizo con Pedro, lo hará con nosotros. Si lo hizo con los que acompañaron a Pedro, porque la Biblia dice que fueron 6 personas que acompañaron a Pedro, y en los versículos que yo le leí dentro de mi texto base, usted oyó que dice que todos ellos fueron sorprendidos. A todos ellos se les cayó el velo
Y el capítulo 11, cuando van a rendir informe allá en Jerusalén de ese viaje y de esa cita, Pedro les aclaró. Me gustaría leer ese versículo, lo que pasa es que no me acuerdo cuál es. Bueno, después se los leo. Pero dice la escritura que allá en Jerusalén, creo que es en el capítulo 12 entonces, no, en el 11. Es el versículo 18, 11, 18. Dice: cuando los hermanos judíos oyeron esto, dejaron de discutir y se pusieron a alabar a Dios y decían muy admirados: así que también a los que no son judíos, Dios les ha permitido arrepentirse y tener vida eterna. Imaginen, nada más faltaba que los judíos creían que la salvación era solo para ellos. Dígale que está a su lado, no se me desubique. Dígale con amor, dígale: no se me desubique, mi chinito, esto es para todos. Nada de exclusividades y de creernos la gran cosa. No, el Señor derribó. La Biblia dice que Jesucristo en la cruz derribó las paredes, derribó los clasismos. Ya no hay judío, ni griego, ni libre, ni esclavo. No, delante de Dios todos valemos lo mismo. Delante de Dios todos somos iguales. Y por eso el torrente viene para todos. Y lo tercero, la tercera clave: necesitamos corazones que reciben el señorío de Cristo. Dígalo conmigo: corazones que reciben el señorío de Cristo. No tengo la oportunidad ahorita de leer todos los versículos, pero quiero que usted lea el capítulo 10 de Hechos en su casa, los versículos 34 al 43, porque ese fue el mensaje que Pedro empezó a predicarles. Cuando Pedro llega a la casa y Cornelio lo recibe, y Pedro le dice: no, párese, hermano, venga, cuénteme qué es. Y entonces Cornelio le cuenta de viva voz la visión que él recibió. Y entonces le dice: entonces, a causa de esa visión te mandé a traer a ti y reuní a mi familia y reuní a las personas que más amo, mis amigos. Aquí estamos todos para oír lo que Dios nos va a hablar. Y me encanta porque dice: aquí estamos en la presencia de Dios. Qué lindo, qué concepto tenía este hombre. Y dice que Pedro abrió su boca y empezó a darles el mensaje. ¿Y sabes qué fue el mensaje de Pedro? Si tú lo lees, lo estudias, te vas a dar cuenta que fue un mensaje a través del cual Pedro les habló del señorío de Cristo. Anote estos aspectos, yo los resumí. Anote estos aspectos. Les habló del evangelio de la paz por medio de Jesucristo en el versículo 36, en la primera parte. Pero también les mostró a Jesucristo como Señor de todos en el versículo 36, en la segunda parte. Pero también les habló como Jesucristo el ungido con el Espíritu Santo y lleno del poder de Dios. Pero también les habló, eso es en el versículo 38. Pero también les habló como Jesucristo, aquel que manifestó el reino de Dios haciendo bienes y sanando. Pero también les habló de la muerte expiatoria de Jesús. Pero también les habló de la resurrección gloriosa de Jesús. Pero también les habló de Jesucristo como el juez de vivos y de muertos. Pero también les habló de Jesucristo como el único que brinda perdón de pecados en su nombre. Escúchame, ¿sobre quién Dios va a traer ese derramamiento, ese torrente? Sobre gente que tengamos claro que el más de los máses es Jesucristo. Tenemos un gran problema en la iglesia moderna, y es que la iglesia moderna está mirando mucho a los pastores, está mirando mucho a los líderes, y la gente está reclamando mucho del líder, porque el problema es que cuando la gente pone su mirada en el líder, le reclama mucho al líder. ¿Y sabe qué es lo que va a pasar con una iglesia que mira tanto al líder terrenal? Que se va a desanimar y se va a desviar. Porque los líderes terrenales, aunque tenemos buenas intenciones, no somos perfectos. Nos equivocamos, cometemos errores. Y cuando usted como iglesia o yo como iglesia ponemos nuestra fe a depender de una persona, cuando esa persona falle, entonces nuestra fe se derrumba. Aló. Por eso
Pedro hizo bien. Pedro hizo bien. Pedro no les habló de él. Pedro no les predicó de él, ni de Juan, ni de Jacobo, ni de fulano, ni de sutano, ni que hubo uno llamado Esteban que murió. No. Pedro les habló de aquel sobre el cual debe estar fundamentada la fe de todo ser humano. Pedro les presentó a Cristo. La iglesia tiene que volver a poner su mirada en Cristo. Hebreos capítulo 12 dice: puesto los ojos en Jesús. En Jesús. Alguien diga conmigo: Señor, quiero que seas el Rey de mi vida. Dile: Señor Jesús, vuelve a ser el Señor de mi vida. Ponte de pie, por favor. Te quiero terminar estando de pie. Tenemos que volver. Y yo te invito hoy, como pastor que te amo. Escúchame, yo soy tu pastor. Dios me puso aquí como pastor. Pero sobre mí está el grande. Y no me estoy refiriendo al pastor Eduardo, aunque él es un gran hombre de Dios. Estoy refiriéndome a Jesucristo, el grande de todos los grandes. Escúchame. Yo quiero pedirte, aprovechándome de este liderazgo que Dios me ha dado sobre tu vida, porque como pastor te cubro, soy tan responsable de eso que por eso tengo hambre de la presencia de Dios, porque yo no podría pedirle a usted que tenga hambre de la presencia de Dios si yo no la tengo. Yo no podría decirle a usted que abra su corazón al Espíritu Santo si yo mismo no lo abro. Yo no podría decirle a usted como iglesia: metámonos en una temporada del Espíritu Santo, si yo no soy el primero en doblar mi rodilla allá y decirle: ven, trae tu lluvia, lléname, bautízame. Pero yo oí muy claro al Señor diciéndome: yo no voy a llenar una iglesia que no me reconoce como el Señor. Yo no voy a llenar corazones donde yo no ocupe el primer lugar. Yo no voy a manifestar mi gloria y mi poder sanando y liberando y haciendo todo lo que yo hago sobre personas que no tengan un corazón claro respecto de su señorío, el señorío de Cristo en la vida de esa persona. Yo quisiera poder decirles que no importa en quién usted crea, que igual el Espíritu Santo los va a llenar. No es cierto, sería un mentiroso. Yo quisiera poder decirles: no, mi hermano, mire, viva como se le dé la gana, que igual el Espíritu Santo es tan regonito que nos va a llenar. No. Pedro no, ese no fue el discurso de Pedro. El discurso de Pedro fue: señores, si ustedes tienen hambre de Dios, vuelvan a Jesucristo, el Señor de sus vidas. Jesucristo no puede ocupar cualquier lugar en tu vida y en mi vida. Jesucristo no puede ser solo el Dios bombero al que buscamos cuando estamos, que nos inundamos, nos incendiamos, nos volvemos nada. Entonces llamen al bombero que nos salve. No, Jesucristo debe ser el dueño de nuestra vida. Jesucristo debe ser para nosotros nuestro máximo anhelo, nuestro más grande deseo: conocerlo a Él, vivir para Él, amarlo a Él, caminar con Él, estar con Él. La iglesia que manifieste eso en este tiempo, esa iglesia va a ser inundada por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo va a venir. El Espíritu Santo nos va a llenar. El Espíritu Santo nos va a bautizar. Por eso yo quiero hoy preguntarles, con todo mi respeto, mi amor y mi admiración por ustedes: ¿cuántos de verdad están dispuestos a caminar en este tiempo, en medio de lo que estamos viviendo, en medio de una generación perversa que le entrega su corazón a cualquier cosa? ¿Cuántos estamos dispuestos a decir: yo me comprometo que Jesucristo será el Señor de mi vida? Levanten sus manos, no a mí, sino al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo, que conoce los corazones, el Espíritu Santo que pesa los corazones, Él va a ver tu corazón, Él va a escuchar tu voz, Él te va a oír y Él te va a decir:
por cuanto yo sé que es verdad, entonces traigo el torrente. Entonces vino el de repente. Cuando todos los que estaban en esa casa hicieron esa decisión, cuando todos los que estaban en esa casa dijeron: Pedro, estamos dispuestos a creer ese mensaje, estamos dispuestos a rendirle nuestra vida a ese Señor. Ya Herodes no será nuestro Señor, ahora Jesucristo será nuestro Señor. Entonces vino el torrente, entonces vino el de repente, entonces el Espíritu Santo cayó sobre ellos. Oh, Shaharara Mahandiri Masaya. Vamos, alguien que levante sus manos, alguien que le diga: Jesucristo, eres mi Rey, eres mi Señor. Yo no tendré otro Señor. No, el presidente no será mi Señor, mi esposa no será mi Señor, mis hijos no serán mi Señor, el trabajo no será mi Señor, el dinero no será mi Señor. Tú eres mi Señor, tú eres mi Señor. Oh, Ramahandara la Bashita Ramahaya. Vamos, pueblo, clama, 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 clama. Dile: Espíritu Santo, ven sobre mi casa, ven sobre mi vida. Dile: Señor, ven, 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 ven. Tú deseas más. Oh, Rama, Rama, Shorululu, Rebequetara la Basaya. Veo el torrente, 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 veo el torrente venir, veo el torrente empezar, veo el torrente empezar, veo el torrente empezar. Viento de Dios sopla en mí. Vamos, levanta tu voz, iglesia, levanta tus manos, pídelo. Bautízame con tu fuego. Bautízame con tu fuego. Santo, Santo, Santo Espíritu. Alguien que tenga hambre de Dios, alguien que tenga hambre del Espíritu Santo, dígaselo. Bautízame con tu fuego. Bautízame con tu fuego. Bautízame, lléname, 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 lléname. Acepto tu señorío, acepto tu gobierno, acepto tus mandamientos, acepto tus leyes, acepto, Padre. Bautízame con tu fuego. Bautízame con tu fuego. Y Ramakatara la Basaya la Mahanda. Y Ramakatara la Bashita la Mahanda. Y Ramahandara la Basaya la Mahanda. Una vez más, bautízame. Bautízame con tu fuego. Bautízame con tu fuego. Santo, Santo, Santo Me Espíritu. despojo de mí. Dile eso al Señor. Me despojo de mí. Me despojo de mí. Satúrame de ti. Satúrame de ti. Y mis días viviré Y mis días viviré por ti, por ti, Espíritu Santo. Espíritu Santo. Vamos, dilo de nuevo. Levanta tus manos, levanta tu voz y dilo. Me despojo de ti. Me despojo de mí, satúrame de ti. Satúrame de ti. Y mis días yo los viviré Y mis días viviré por ti, por ti, Espíritu Santo. Espíritu Santo. Una vez más, dilo. Me despojo de mí. Sí, nos despojamos de nosotros. Satúrame. Derribamos todo lo que no viene de ti, Espíritu Santo. Y mis días viviré por ti, Espíritu Santo.
Muchos de nuestros corazones están como el desierto del Negev. Muchos de nosotros nos hemos vuelto cauces secos, ríos secos. La pandemia nos ha secado, las tribulaciones de este tiempo presente nos han secado, pero el Espíritu Santo promete que su torrente viene. Su torrente viene y sus aguas lo inundarán todo. Yo lo declaro sobre tu hogar. Yo declaro que el Señor viene a llenar tus hijos. El Espíritu Santo viene a llenar tu familia. El Espíritu Santo viene a llenar tus negocios. El Espíritu Santo viene a llenar tu llamado, tu ministerio. Lo que Dios ha puesto en tus manos, el Espíritu Santo lo inunda. Ven, Espíritu Santo. Ese torrente viene. Y te digo estas tres cosas. Permitamos que el Espíritu Santo nos llene, mis hermanos. Generemos una atmósfera de oración que nos cubra a todos. Y por último, aceptemos el señorío de Cristo en nuestras vidas. Y si hay alguien que hoy quiere rendirle su vida a Cristo, ya sea aquí en el auditorio o a través de la transmisión, hagan conmigo esta oración. Digan conmigo de todo corazón, digan: Señor Jesús, perdóname porque he fallado. Reconozco mis pecados, reconozco mis errores, sé que lo he hecho mal. Perdóname, Señor. Te necesito tu señorío. Hoy lo reconozco como aquel día Cornelio lo reconoció, como aquel día la familia de Cornelio lo reconoció, que te necesitaban. Hoy yo lo reconozco, te necesito. Lávame con tu sangre preciosa derramada en la cruz para el perdón de mis pecados. Límpiame de todo lo malo. Hoy hago un compromiso contigo, Dios, de amarte, de seguirte, de servirte, de buscarte, de hacer tu voluntad, porque entiendo que te necesito. Lléname, Espíritu Santo. Lléname, Espíritu Santo. Lléname, Espíritu Santo. Gracias.